Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación vamos a realizar el video explicativo con respecto a la unidad 2, fase 3 del paso 4 del curso de instrumentación. Nuestro grupo es el 203038, raya al piso 37. De acuerdo a la guía de actividades, nos solicitan que realicemos el paso anterior donde diseñamos el puente de Whiston con el amplificador operacional constituido por tres amplificadores, pero ahora es utilizando un amplificador de instrumentación AD620. Bueno, para darle solución a este punto, lo que primero debemos de hacer es consultar en el datasheet de acuerdo a las características que nosotros tenemos con este circuito integrado con este amplificador operacional. Entonces, de acuerdo a las características, aquí tenemos un amplificador operacional de 8 pines, en cuales aquí nos muestra las características de cada pin. Por ejemplo, que la ganancia se obtiene a través de una sola resistencia externa, donde se conecta esta resistencia desde el pin 8 al pin 1, del pin 8 al pin 1. Las señales de entrada vienen aquí en el pin 2, en el pin 3, la señal de salida ya amplificada en el pin 6, tanto el voltaje positivo en el pin 4 como el voltaje negativo donde se le inyecta y esta que va a tierra. Entonces, de acuerdo a las características de este amplificador, tiene un rango de ganancia de 1 a 10.000, ¿sí? Trabaja con un voltaje aproximado entre más o menos 2.3 voltios y máximo 18 voltios, por lo cual este circuito solamente podemos alimentarlo con una fuente máxima de 18 voltios. Aparte de estas características, ¿sí? Aquí en el datasheet nos muestra también lo que es cómo calcular la resistencia de ganancia de acuerdo a esta tablita que la vamos a ver más acá abajo. Aquí, aquí. Entonces, el proveedor, de acuerdo al datasheet, nos entrega estas ecuaciones donde nos dice que la resistencia para calcular la resistencia de ganancia es igual a 49.4 kiloohmios sobre las veces de ganancia menos 1. Ya teniendo nosotros esto y ya haber estudiado las características básicas de este amplificador operacional, pues procedemos a hacer el dicho cálculo. Entonces, para nuestro ejemplo, aquí tenemos el puente de Whiston diseñado en el punto anterior, ¿sí? Donde nuestro voltaje de salida de este puente es de 333 milivoltios, ¿sí? Y vamos a obtener un voltaje de salida con una ganancia 10 veces mayor a este voltaje. Lo tomé para poder realizar este ejemplo de esa manera. Entonces, ¿cómo calculamos el voltaje de salida? El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la ganancia. Entonces, el voltaje de salida es igual a 333 por 10 a la menos 3 milivoltios por 10, que es la ganancia que yo he tomado. Si yo quiero tener una ganancia mayor, entonces puedo escoger una, un rango entre el 1 y 10.000 de acuerdo a las características de este amplificador. Em, entonces, nuestro voltaje, ya realizando esta operación, nuestro voltaje de salida deberá ser igual a 3.33 voltios, ya amplificado.
Vamos a tomar la ecuación dada desde la hoja técnica de este amplificador. Entonces nos dice que RG es igual a 49.4 kiloohmios sobre la ganancia menos 1. Entonces tenemos que RG es igual a 49.400 ohmios sobre 10, que es la ganancia, menos 1. Eso nos da una RG de 5.488.8 ohmios. Esta resistencia es la que nosotros vamos a colocar en el amplificador operacional entre el pin 1 y el pin 8 para nosotros poder obtener este voltaje de salida. Ya en nuestra simulación, aquí ya lo tenemos montado el amplificador, donde tenemos el puente de Whiston, que es el mismo del paso anterior, nos lo ha modificado, y aquí es la tapa de amplificador con un amplificador operacional AD620. Como habíamos dicho antes, de acuerdo a las características de datasheet, me dice que yo debo de conectar entre el pin 8 y el pin 1 una resistencia externa para poder, ya calculada, para poder tener el voltaje eh, amplificado de acuerdo a la ganancia que yo quiera tener sobre el voltaje de salida del puente Whiston. Aquí tenemos las señales de entrada igual tomadas desde el punto de equilibrio de nuestro puente. El pin 4 que va al voltaje negativo. Tenemos un voltaje negativo de menos 12 voltios. ¿Sí? Como decía la ficha técnica, puede este amplificador operar entre más o menos 2.3 voltios, máximo más o menos 18 voltios. Aquí tenemos el voltaje positivo, igual 12 voltios. Siempre tenemos que tener un voltaje positivo y un voltaje negativo iguales. El pin de referencia, que es el que va a tierra, y el pin 6, que es el voltaje de salida, la señal de salida. Ya teniendo la conexión realizada, entonces procedemos a simular nuestro circuito. Entonces aquí tenemos nuestro puente de Whiston con una salida de 333 milivoltios, una resistencia ya como habíamos calculado de 5.488.8 ohmios, 5.488, para que nos dé una ganancia de 10 veces este voltaje amplificado. Entonces nos da un voltaje de más 3.33 voltios, como podemos observarlo ahí. De acuerdo a esto, como conclusión podemos observar que nuestro circuito es funcional, la simulación es correcta y que los cálculos realizados también son correctos. No siendo más, agradezco su colaboración.